Morazán, cuidado, es un nombre peligroso. Bueno, nos quedamos acá y de aquí vamos a revisar este. Aquí, una vez que nosotros ya establecimos la dimensión, establecimos base y empezamos a relacionar independencia lineal, dimensión, ya las cosas se vuelven un poco menos complejas, más prácticas, más rápidas. Por ejemplo, dice por acá, dígase que la dimensión del espacio vectorial B es n y menciona cualquier base de B tiene n vectores, sin importar la base, no va a tener ni más ni menos, tiene n vectores. Luego, cualquier conjunto linealmente independiente con n vectores es una base para B. Cualquier conjunto con n vectores que genere a B es una base del espacio vectorial. De ahí no existen conjuntos linealmente independientes con más de n vectores. Ya miren, ya de aquí ya tenemos la otra condición, que todo conjunto linealmente dependiente, o es seguro, ¿verdad? Que un conjunto de más de n vectores es linealmente dependiente, es el equivalente. Luego, no existen conjuntos con menos de n vectores que generen al espacio vectorial. Ah, que viene la otra contraparte. Todo, este, todos los espacios generados por una cantidad menor a n no pueden ser una base para el espacio vectorial y mucho menos van a generar. Entonces podemos decir que todo conjunto con menos de n vectores genera un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Eso sí es seguro. ¿Estamos? Luego, cualquier subconjunto de B linealmente independiente es subconjunto de una base de B. Esta va más orientada a la, esto va más orientado a la extensión, ¿verdad? Porque me están hablando de que este subconjunto linealmente independiente, pues pasaría a ser una base del espacio que lo genera, el espacio vectorial que genera. Entonces, eso es un subconjunto de la base del espacio vectorial. Y luego, cualquier conjunto que genere a B tiene como un subconjunto una base de B. Entonces, cualquier conjunto que genere a B tiene como subconjunto una base de B. ¿Se acuerdan ayer el procedimiento que les comentaba, verdad? Cuando empezábamos nosotros a reducir, que sacábamos del conjunto de vectores linealmente dependientes, que sacábamos aquel vector que se podía escribir como una combinación lineal de los demás, y les mencioné cuántas veces lo podíamos hacer. Bueno, ahí pues lo tenemos nosotros, que cualquier conjunto que genere a B tiene como subconjunto una base, o sea que a partir de cualquier conjunto generador, nosotros podemos calcular una base para nuestro espacio vectorial. Y el último es cualquier subespacio de B es de dimensión finita y su dimensión es no mayor que n. O sea que todo subespacio de B, aparte de que es de dimensión finita, la cantidad de vectores que tienen en su base tiene que ser menor que B. Perdón, menor que n. Listo, aquí pues yo creo que prácticamente es como un resumen de lo que hemos estado discutiendo, pues no valdría la pena revisar. ¿Qué más? Ah, luego esta parte me interesa, pero aquí dice sea un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces vamos a ver esto. Un solo medio el teorema.
Bueno, buenas. Vamos a ver. Entonces dice, sea un espacio vectorial de dimensión finita, sean W1 y W2 subespacios del espacio vectorial, como se había visto en la sesión anterior, tenemos dos subespacios, el de la suma y el de la intersección. También está el de la suma directa, ¿verdad? Subespacio, solo que ese cumple una característica más. Lo dice por el corolario del teorema 5.4, los subespacios W1, W1, W2, W1 más W2 y la intersección son todos de dimensión finita, que es lo que estábamos revisando. No son subespacios, todos tienen que tener dimensión finita, así que vamos a aprender a calcular las dimensiones de estos subespacios vectoriales. Nada más. Entonces, dice el siguiente teorema, dice cómo están relacionadas sus dimensiones. Por ejemplo, tenemos que la dimensión de este es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Ahí vemos una relación entre todos ellos. Si notan esta fórmula, ¿a qué se les hace parecido? A ver. Miren a ver si en algún momento han visto esta fórmula en alguna otra cosa, en alguna otra clase. ¿En cuál? En estadística, ¿en cuál? ¿Qué fórmula? La unión, correcto. Y si se fijan en la cardinalidad realmente del conjunto de unión, es los números de elementos de acá más el número de elementos de acá menos el número de elementos de la intersección. Sí, por ahí va la cosa. Esta no hace la unión, porque recuerden, la unión de un subespacio vectorial. No es. Solo es cuando. ¿Cuándo la unión de un subespacio vectorial? Correcto. Cuando uno es subconjunto del otro, entonces ahí sí, la unión aplica. Pero particularmente, miren, esta es la de la suma. Ahora, de esta, nosotros podemos implicar la de la suma directa. ¿Qué cumple la suma directa? Que este subespacio no necesariamente. ¿Qué cumple la suma directa? Que el subespacio, suma de subespacios no cumple. O no lo cumple necesariamente. Recuerden, la suma directa cumple dos cosas. Uno es esto. Y cumple una condición más. ¿Cuál es? ¿Cómo? La intersección es vacío. Si la intersección es vacía, entonces ¿qué pasaría? No sería subespacio. Ujú. Que había la intersección de los dos subespacios. Correcto. El neutro. Ajá, pero recuerden, acuérdense bien de esto. Si la intersección es el espacio que contiene solo al neutro, ¿cuál es la dimensión de ese espacio? De esa intersección. Cero, correcto. ¿De acuerdo? Ese es el espacio nulo. ¿Sí? Entonces, el espacio nulo tiene dimensión cero. Entonces, la de la suma directa se reduce a la dimensión de W1 más la dimensión de W2. ¿Vamos? Creo que es la fórmula que viene a continuación. Aquí dan la demostración. No la vamos a revisar esta.
vamos a revisar a ver la idea, porque esta misma cosa la vamos a tratar de usar cuando miremos la parte de espacio fila, espacio columna, porque por ahí hay un resultado que hablan del espacio fila, el espacio columna, que lo podemos implicar como esto, o haciendo una idea muy parecida, porque de ahí aparece unas cosas que se llama rango y nulidad, y eso está asociado ¿cómo se llama? A RN. Ya vamos a ver, ya vamos a checar cómo es que funciona la demostración para esto. Vamos a tratar de darle forma nosotros a la idea de cómo demostrar este detalle. Luego, vamos a ver el de la suma directa. Aquí está. Miren, una consecuencia. ¿Sí? Y dice si W1 y W2 sus espacios del espacio vectorial de dimensión finita, tales que, miren, W1 más W2 son suma directa de B, entonces la dimensión de B es la suma de estas dos. ¿Quién cumple esto? Ujú. ¿Se acuerdan que hicimos algo parecido a eso? ¿Quién cumplía esa relación? Uno de unos ejemplos que vimos, que construimos, correcto, el de la matriz simétrica y antisimétrica, satisface ese detalle, porque recuerden, toda matriz de orden n puede ser escrita como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica. Y la dimensión de cada uno, pues, me da esa relación que ya lo verificamos nosotros como un ejemplo particular de este corolario. Entonces, tratemos de ver esta demostración. Si nosotros quisiéramos tratar de demostrar este resultado, ¿cómo podríamos implicarlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Así, no sé si se les viene alguna idea particular o qué tendríamos que demostrar. ¿A cuál vez? Pero es que hay un detalle. Ajá, el detalle es que aquí en la comparación es la suma de sus espacios, no B. Entonces, el hecho de decir que B es de dimensión finita, lo que me asegura es que esos números existen, nada más. Solo para eso me sirve decir la dimensión de B es n.
No es que ese n me va a condicionar porque W1 más W2 no necesariamente es B. Solo es B cuando, ahí está abajo, cuando estamos cayendo en una suma directa, ahí sí. Pero no necesariamente W1 más W2 es todo B. No, no es todo B siempre. Es un subconjunto, sí, es un subespacio, sí, pero no siempre es todo B. Ujú. De los tres subespacios que están ahí, cuatro, vale. ¿Quién es el más pequeño? ¿Quién es el más pequeño de los cuatro subespacios que está ahí? La intersección. ¿Estamos? Nosotros podríamos partir de una base de la intersección o de decir, la dimensión de la intersección es un número, no sé, un número. Pongámosle R o W o no sé, un número. M, vaya, M. Como es M, de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Darnos la dimensión de W1 y W2, pero como W1 intersección W2 es un subespacio de estos también, de ahí podríamos extender bases hacia cada uno. Pues estoy pensando, nosotros podríamos venir y construir una base para este a partir de la dimensión, ¿sí? Luego establecer una cantidad de vectores que es la que le vamos a agregar, porque ¿qué dimensión va a tener? Va a tener esta dimensión más el número de vectores que necesite para alcanzar la dimensión que debe tener, ¿verdad? ¿Estamos? Y luego, la dimensión de este va a ser similar porque a partir de aquí nosotros le podemos agregar tantos vectores como queramos y de ahí lo que tendríamos que ver es que esa nueva base, cuántas o cuántos elementos debería tener para llegar a la dimensión de este. Entonces, por ahí podría ir la línea. Partir de darle un valor a este y a partir de ahí hacer una construcción para bases. Incluso podríamos construir bases desde aquí hasta acá, porque también este está aquí. Este es de todo, togas, porque si W1 y W2 está, pero también está este, porque este está contenido en estos dos. Entonces de ahí podríamos ir pensando en una extensión de base. Entonces miremos qué idea nos da el libro para poder entender la demostración y tratar de adueñarnos de la idea como tal. Entonces revisemos. Si notan, es una demostración un tanto larga, pero vamos a ir viendo las ideas esenciales y ver qué tan alocada andaba el comentario o qué tan acertado pudo ser. También debo quitar este, ¿va?
Entonces, revisemos. Dice CAR la dimensión de la intersección. Tomemos una base cualquiera de la intersección, llamémosle beta sub 0. Aquí está la base de R elementos. Ya se había visto que esta cosa es un subespacio W1 y W2 por el teorema 5.3. Se puede extender beta sub 0 para obtener una base beta 1 y beta 2 para W1 y W2 respectivamente. Llámese la base de esto, miren. Es la misma base beta sub 0 unido con vectores adicionales. Aquí mencionan vectores desde x1 hasta xn. Y aquí mencionan vectores desde 1 hasta m. O sea que automáticamente la base de W1 sería R más M. Y la base de W2, R más M. ¿Sí? Entonces dice, obsérvese que la dimensión de W1 están aquí y se mostrará entonces que el conjunto beta sub 0 unido con beta sub 1 unido con beta sub 2 es una base para este. Fíjense bien, beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2, pero hay un detalle. Observen lo que está pasando. Beta sub 0 está contenido en beta sub 1, ¿sí? Y está contenido en beta sub 2. Así que realmente lo que yo estoy probando es que la unión de estas dos bases debería de ser una base para W1 más W2. La unión de las dos. Sin meter beta sub 0 porque beta sub 0 ya está escrito en la construcción de beta sub 1 y beta sub 2. ¿Estamos? Entonces, véase primero que los vectores de beta generan a W1 o W2. Tomemos un vector aquí. Si tenemos un vector B que pertenece a este, porque existen dos, un vector W1 y un vector W2 que está en cada subespacio respectivamente. ¿Estamos bien? Y de ahí que como ya tenemos bases para beta sub 1 y beta sub 2, llegamos a lo siguiente, fíjense. Entonces, al escribir W1 y W2 en términos de las bases, pasa este arreglo que W1 sería C1B1 hasta CRBR y de ahí los escalares desde X1 hasta XN y lo mismo con W2. Pero como tienen vectores en común, se unen los que son comunes y de ahí se trabaja el resto hasta llegar al m-ésimo vector. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que W1 más W2 está contenido en el generado por el conjunto. La inclusión, la otra inclusión, ya es verdadera. ¿Me explico? O sea, todo sería el generado por la unión de W1 con W2 está incluida acá en W1 más W2. ¿Por qué? Porque W1 y W2, o sea, esos elementos o las bases o la base formada por esos dos conjuntos o ese conjunto en particular, todos son elementos de acá, de W1 más W, porque ese es el más grande de todos. Entonces, esa inclusión ya es verdadera. La que hay que probar es la otra, que es la que el libro está tomando en cuenta. Por eso directamente el libro dice, tomémonos este vector aquí. Y ya está. Cuando se lo toman, construyen, hacen el álgebra y ya tienen que este vector B que está en W1 más W2 está en el generado de beta. Beta es la unión de estos tres, ¿verdad? Que al final de cuentas nosotros sabemos que solo es la unión de estos dos. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa inclusión, por eso mencionan rápidamente por acá esto, que el generado de beta corresponde a W1 más W2, que significa que beta, o que sí sería que beta genera a W1 más W2. Está uno. Ahora, lo que hace falta probar
es que los elementos de beta son LI. Entonces vamos a la parte de la independencia. Entonces, dice, se probará ahora que los vectores de beta son LI. Tómese la combinación lineal y mire quiénes están. Desde B1 hasta BR, de X1 hasta XN y de Y1 hasta YM. Reescríbase la expresión. Y miren a quién tenemos escritos en términos de quién. Entonces dice, tenemos los vectores, ¿de dónde? ¿Por qué harán esto? Solo dice, reescríbase la expresión que está de arriba, o sea, los vectores de beta sub 2, como esa combinación lineal. ¿Qué nos estaría diciendo este? Miremos esta ecuación. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que esta combinación lineal es un elemento del generado por estos vectores. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer nosotros para esto, ¿va? Pero estos vectores, ¿de dónde son? De beta sub 1. ¿Y beta sub 1 de quién es base? De W sub 1. Listo. Ajá, ahora vamos a ver qué sucede. Dice, ciertamente el vector del lado izquierdo pertenece a W sub 2. Claro. Pero también esta expresión dice que tal vector se escribe como una combinación lineal de los vectores de la base beta sub 1 y W1. Por lo tanto, esta cosa está en la intersección. Cheque. Vamos a ver qué es lo que están persiguiendo con eso. Entonces, como beta sub 0 es una base de la intersección, existen escalares, K1 hasta KR, tales que esto se cumple. O bien, esto. ¿Sí? Pero de acá, ¿qué pasa? Me dice, esta es una combinación lineal ¿de quién? De los vectores B1 hasta BR y de ahí Y1 hasta YM. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quiénes son estos? Busquemos arriba. Ni me acuerdo. B1 hasta BR, Y1 hasta YM. ¿Quiénes son? Son estos. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una combinación lineal comparado con 0 de beta 2. ¿Cuánto valen los escalares aquí? Todos valen 0. ¿Vale? Todos. Los K y los C. ¿Y qué ganamos con esto? Los K realmente no nos interesan. Lo que nos interesan es que todos estos C son ceros. Porque miren, dice igualada a 0, tales que son en particular linealmente independientes. Entonces se concluye que todos estos son ceros, pero lo que a lo que nos interesa es que todos estos sean ceros. Al ser todos estos ceros, nos regresamos a este. Si todos estos son ceros, ¿qué tenemos ahora? Otra vez el neutro, correcto. Y aquí, que desde A1 hasta AR, de B1 hasta BN, están igualados a 0, pero de beta de B1 hasta BR y de X1 hasta XN, ¿son los vectores de dónde? Beta sub 1 y también son bases. Entonces, ¿qué significa? Que todos estos, A1 hasta R, beta 1 hasta beta R, N, perdón, todos son ceros. Entonces ya concluimos que C sub 1, C sub 2, C sub M, A sub 1 hasta A sub R, B sub 1 hasta B sub N, todos son ceros. Y eso implica que beta es base. Un argumento similar se pudo seguir
Si ustedes vienen y en vez de tomar esta igualdad así, restan los que no son comunes, pues, estos. Si ustedes restan estos, dirían algo similar. Al restar estos, tendrían que estos elementos claramente están en W, ¿eh? En W1. Pero desde B1 hasta BR y de Y1 hasta YM son elementos de W2. Entonces, estos estarían en la intersección. Al estar en la intersección, se hace el argumento similar y se escriben estos. Se resta y se concluye que estos vectores B1 hasta Bn son ceros. Como expresamos a estos en términos de los de la base 2, tendríamos un argumento similar, que son dos ideas en una. ¿Estamos? Y ahí prueban que beta es base. Miren, esto concluye que es linealmente independiente y luego dice, es decir, los vectores de beta son linealmente independientes. Entonces, beta es una base de W1 más W2. Entonces, ¿cuántos vectores hay? Hay R más N más M. Y de ahí, álgebra. R más N más R más M menos R. Y miren, estos son los de W1, estos son los de W2. Y estos de aquí son los elementos de la intersección. Y ahí se tiene verificada la cosa. ¿Está? Algo así se prueba la misma fórmula de la cardinalidad de la unión. Más o menos así lleva la línea. Solo que, claro, no hablan de bases ni nada de eso, porque a nosotros relacionar dimensión, relacionar bases, nos permite ir estableciendo esa relación entre dimensión y un conjunto de vectores que tiene unas características bien importantes. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea de la demostración que está acá? Posteriormente, nosotros vamos a hacer algo similar porque hay un resultado que es así, se los comento, que ese resultado dice que el espacio, la dimensión del espacio nulo más la dimensión de la imagen de una matriz corresponde al número de columnas de una matriz. Es la relación que hay entre el rango y la nulidad de la matriz. Rango es la dimensión de la imagen de la matriz, que corresponde al espacio columna de la matriz. Luego, la dimensión del espacio nulo, y que la suma de esos dos corresponde al número de columnas de la matriz. Que eso es, son unos números que nosotros los vamos a ocupar después. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿No? Mañana, o para mañana, la misión que tenemos nosotros es darle una revisadita a la parte de los problemas de acá y vamos a ver si hay alguno en particular que nos llame la atención, porque ya más de alguno de acá, miren, ya los verificamos. Ah, que hay uno que habla de polinomios, miren, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a revisar ese detalle en particular y ver cómo pues, podemos ir haciendo un par de problemas de acá antes de pasar a coordenadas y cambio de base. Chequen. Listo, pues se cuidan. Nos vemos mañana. No olviden, por cierto, la compañera no había venido. El viernes les decía que no voy a poder estar con ustedes porque aplico